empecemos por explicar sobre ese apoyo que ha recibido el MIBIOT para justamente realizar adecuaciones, entiendo que a 44 escuelas para el proceso de vacunación contra la COVID. ¿En qué consistieron estas adecuaciones? Hace ya un tiempo atrás, el señor presidente de la República toma la decisión de que sean los centros educativos a nivel nacional los que sean los centros de vacunación en cuanto llegara la etapa 2A, que sería para las personas mayores de 60 años. Siendo eso así, se le dio instrucciones a los gobernadores a nivel nacional para que junto con las juntas técnicas fueran a evaluar todos esos colegios que tuvieran esas características para poder servir para esta tarea. Se evaluaron los primeros 1.101 centros educativos a nivel nacional. Luego fuimos depurando esa lista y está ahora mismo alrededor de unos 749 centros que van a servir como centros de vacunación, que ya iniciamos en San Miguelito con 19 escuelas. Logramos la semana pasada y terminando el día de ayer vacunar casi 49,000 personas en el distrito de San Miguelito, y desde ayer se inició la vacunación en el circuito 88. Así es que sí, tenemos los centros educativos dispuestos para eso. Ha sido un apoyo interinstitucional. Son muchas las instituciones que se han volcado a dar el apoyo. Estamos reparando los baños, asegurándonos que todos tengan su agua potable, pintura, haciéndole rampas donde no tenían suficiente, barandales, en fin, adecuando las escuelas no solamente para el retorno a clases, sino también dando las adecuaciones para que pudieran servir para los centros de vacunación. Le quiero preguntar sobre el tema del mantenimiento, que es tan importante porque durante todo este rato que las clases se han estado desarrollando en modalidad virtual, sin duda las escuelas han requerido, o por lo menos en una gran parte, esa cuota de mantenimiento. ¿Cómo están haciendo para llevar a cabo la misma, sobre todo con la amplia infraestructura que tiene que supervisar el Ministerio de Educación y adicional el tema de presupuesto, porque hay una inversión que ahora se está haciendo para adaptar precisamente el sistema de clases virtuales y que llegue a mayor número de estudiantes? Sí, qué bueno que me preguntas, porque sí es importante aclarar de que durante el tiempo de pandemia, que fueron casi 8 meses, las escuelas estuvieron cerradas. Al estar cerradas, no era permitido ni siquiera entrar a ellas para darle ese mantenimiento que regularmente lo hacíamos durante todo el año y se intensificaba un poco más en el verano. Sin embargo, en los meses de pandemia, las regulaciones del Ministerio de Salud nos impedían entrar a los colegios a darle ese mantenimiento, y en el momento que se fueron dando gradualmente las aperturas, fue cuando entonces pudimos entrar, ver las condiciones en que estaban, y poco a poco hemos ido recuperando esas escuelas en sus condiciones, y los contratistas, que teníamos más de 160 proyectos en ejecución, han ido también paulatinamente regresando a las escuelas, reactivando los proyectos, y ya tenemos alrededor de un 80% de los mismos ya con los contratistas y trabajadores en sitio, y todavía nos están quedando pendientes algunas reactivaciones, sobre todo en las áreas un poco más distantes, que sí le ha costado a los contratistas regresar un poco más, y adicional a que hemos tenido que generar adendas de tiempo para poder compensarle todos esos meses que estuvieron sin poder acceder a los proyectos. Ha sido complicado, ha sido difícil, sin embargo estamos haciendo el trabajo. Esta tarea de adecuarlos para los centros de vacunación nos ha ayudado, porque también ya era trabajo que íbamos a estar haciendo y lo teníamos dentro de la programación. Ahora, viceministro, ¿en qué estado se han encontrado esas escuelas luego de un año
de cierre por pandemia, y sobre todo conocer la inversión, si se puede, en cuanto a la reparación en su totalidad de estas escuelas, porque no sé si se mantiene, pero lo que se había indicado era que los docentes y administrativos de escuelas y universidades públicas y privadas y ese personal de centros también del CAIPI, el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, iban a ser vacunados en la fase 3, es decir, la etapa A y B. Y quiero saber si eso se mantiene, si se va a esperar cumplir con este cuadro, esta hoja de ruta de vacunación para retornar a las clases presenciales, o se prevé que una vez se concluya con todas las reparaciones pendientes como parte de ese proyecto 2021 de adecuaciones y reparaciones, van a ir entrando los maestros de manera presencial y de manera sistemática. Sí, es correcto. La programación de vacunación se mantiene tal cual se programó. Los maestros están programados para la etapa 2B, en donde ya próximamente deberíamos de estar haciendo ese llamado. Sin embargo, hemos entrado apenas a la etapa 2A, en la que estamos con los mayores de 60 años, y todavía pues hay bastante que andar en esa etapa, que es bastante amplia. Son más de 500,000 personas que deben de vacunarse en esa etapa de mayores de 60 años. Por ende, es posible que dependiendo de la llegada de las vacunas, la disponibilidad de enfermeras, etcétera, que son varias variables que se tienen que conjugar para poder hacer este operativo de vacunación y que sea exitoso, porque lo que estamos garantizando es que haya la vacuna suficiente para la convocatoria que se haga de la etapa. No queremos pues quedarnos cortos o que se vea como una mala planificación. Las escuelas sí, nos hemos encontrado con algunas escuelas un poco más deterioradas que otras. Hay directores que rápidamente, en el momento que se les dio la apertura, ellos pudieron activarse y hacer algunas reparaciones menores, y hay otras pues que sí ya costó un poco más hacerlo. Sin embargo, todos los años son estructuras que sufren por el desgaste del uso, daños normales que tenemos que hacer la inversión. Nosotros el año pasado terminamos con una inversión de alrededor de unos 3 millones de dólares en lo que fue mantenimiento, y en el tema de inversión sí llegamos a invertir alrededor de 80 millones de dólares. Es la programación que tenemos igual para este año, y estamos esperando pues los recursos. El presupuesto inicial del 2021 sufre todavía afectaciones por el tema de salud, en el cual es la prioridad en este momento, pero paralelamente estamos haciéndole frente a los mantenimientos en la medida de las posibilidades presupuestarias que tenemos. Viceministro, hay un programa que me parece muy interesante lo que adelantan, que se llama Aprendizaje Acelerado. Entiendo que son cerca de casi 300 estudiantes hacia el área de Panamá Oeste que van a participar de este programa, que busca llevar el paso a quienes no lograron terminar o por alguna razón el año pasado no se pudieron conectar. ¿Es un programa, un plan piloto solamente para Panamá Oeste, o tienen intenciones de llevarlo a otras regiones del país? No, es un programa que se va a llevar a cabo a nivel nacional. Ya el ministerio ha tenido experiencias con situaciones que han pasado en el país anteriormente y que ha tenido que recurrir a este método, de manera tal de que no dejemos a estudiantes atrás, porque las condiciones de un año de pandemia son muy difíciles y tenemos que ser conscientes de que no todos tuvieron la misma oportunidad de recibir la enseñanza, ni tampoco la misma oportunidad de accesar a ella. Por ende, este método de aprendizaje va a lograr que haya como un emparejamiento, como se puede decir, para que ya entonces el próximo año pudiéramos normalizarnos con un retorno a clase ya de manera normal. Importante, viceministro, conocer los avances de esa reestructuración que mucho antes de la pandemia se estaba tratando de avanzar, de la escuela, puntualmente el Instituto Fermín Odoh. ¿Cómo avanza esa rehabilitación y si se va a lograr en el evento de que ya los chicos retomen esa presencialidad?
volver a su alma mater, porque lo que querían ellos era volver a donde siempre ha estado el Fermín Nodó y no donde temporalmente se les ubicó por razones de que se estaba en reparación dicho colegio. Sí, Edna. Al momento de llegar la pandemia, fue a principios del año pasado, ya el Fermín Nodó tenía un 90% y habíamos programado para el mes de marzo o abril recibir el edificio. En el momento que entra la pandemia, se suspende toda la actividad de la industria de la construcción y ahora es cuando el contratista reinicia los trabajos para ese 10% que nos hace falta, para el cual ya tenemos también la misma programación de recibirlo quizás como en un mes, los trabajos que estarían pendientes, más también la recuperación de algunas cosas que pudieron haber sufrido algún daño durante todo este periodo, pero es un compromiso, ya el contratista está en el lugar reactivando sus actividades, igual también ya nos están entregando la Escuela Costa Rica próximamente en La Chorrera, el Instituto Ernesto T. Lefebvre, que ya también está en sus acabados finales. En fin, todas esas escuelas importantes e inversiones que se habían dado el año pasado y que estaban próximos a recibir, lo vamos a estar recibiendo en este tiempo próximo y nos va a permitir que cuando se dé el retorno a clases de manera gradual y paulatina podamos utilizar estos centros educativos que ya cuentan con una excelente construcción y puedan los jóvenes poco a poco ir reintegrándose a sus clases. La escuela de Costa Rica que usted menciona o hace referencia es la que hace como aproximadamente un mes los padres habían estado protestando porque se habían detenido las obras. Eso quiere decir entonces que se avanzó y que ya está en proceso de finalizar. Sí, es correcto, porque también hay que aclarar de que muchos de estos proyectos hubo que hacerles adendas de tiempo, porque ya estaban en su etapa final y esa adenda de tiempo lleva un trámite y el contratista no entraba a los trabajos hasta que la adenda no estuviera habilitada. Entonces ese fue un pequeño desfase que hubo en ese colegio y también ellos, los padres de familia, preocupados por garantizar el equipamiento de la escuela. Todas estas grandes instalaciones van a tener una alta inversión en equipamiento, porque ya las sillas y todos los útiles que utilizaban antes, pues ya se han deteriorado y tenemos también que hacerle frente a esa inversión. Y parte de la preocupación de los padres en la Escuela Costa Rica también era más bien por el equipamiento de su escuela al momento de ellos regresar y ya eso se garantizó. Viceministro, se hablaba también de un programa de erradicación de las aulas ranchos. ¿Cómo estamos o en qué porcentaje de avance se está con respecto a esto? ¿Cuántas escuelas o aulas rancho ya han sido totalmente erradicadas a nivel nacional? Mira, nosotros durante los próximos 3 meses vamos a estar recibiendo por parte de contratistas alrededor de unas 25 nuevas escuelas en el área de la comarca. Son escuelas que llevan sus salones de clase, llevan sus dormitorios para docentes, sistemas de tanques de reserva, donde no haya luz eléctrica, tienen su sistema de paneles solares. En fin, son instalaciones que cuando entró esta administración eran proyectos que tenían cierto grado de atraso, pero los hemos ido recuperando con este programa que tenemos de erradicación de aulas rancho. Logramos conseguir los recursos para poder darle continuidad y ya estamos recibiendo alrededor de unas 20 o 25 escuelas durante estos meses y durante el año debemos estar terminando otras 25 más de toda esa cantidad de proyectos que tenemos en el área comarcal. Sin embargo, tu pregunta es ¿cuánto todavía nos queda? Sí, nos están quedando alrededor de unas 400 aulas. Eso representa más o menos unas 45, 50 centros educativos muy pequeños que tenemos que recuperar y esa es una tarea pendiente. Tenemos problemas presupuestarios, sin embargo,
del presidente de la República muy preocupado por que la educación brille en todas partes del país, estamos enfocados a sacar esta tarea adelante. Es una deuda que tenemos con las áreas apartadas. Se inició un proceso educativo con los profesores, a los cuales les doy mi respeto por estar en esas áreas muy, muy difíciles. He visitado muchas allá en el área comarcal y es un compromiso que tenemos, y Dios primero vamos a dejar avanzado ese programa para que pues ya quede mucho menos para los próximos gobiernos, si acaso tal todavía no la hemos erradicado. Viceministro, quiero aprovechar porque usted enumeraba, por ejemplo, la inversión que se hace a nivel de mantenimiento, pero igual que le pasa al sistema de salud, a las instalaciones deportivas, le pasa también a las instalaciones educativas, y es el tema del vandalismo. ¿Qué se plantea el Ministerio de Educación? Porque si no me equivoco, recientemente en el área de Arreján, en Nuevo Chorrillo, habían vandalizado justo una de esas escuelas, una de esas aulas que iba a servir para recibir al equipo de salud para la vacunación. Y este es un dilema, no solamente en el sistema educativo, como le enumeraba, en otras áreas, salud, educativo, deportivo. ¿Hay algún tipo de alternativa o posibilidad en torno al tema? Mira, es una lástima escuchar las quejas de las comunidades educativas cuando presentan que fueron salones vandalizados, que le llevaron sus televisores, le llevaron sus computadoras, pero son más de 3.180 centros educativos a nivel nacional, que es prácticamente imposible poder mantener una seguridad en cada uno de ellos. Para eso hemos estado pidiéndole a la comunidad, a los residentes que viven alrededor, que tienen que tener la conciencia de cuidar las escuelas, pues las escuelas son de la comunidad. Estudian en ellas los hijos de esa misma comunidad, y es un tema cultural, un tema de conciencia que tenemos que ir haciendo, y todo debemos de apoyar. Ustedes como medios de comunicación hacen una divulgación muy importante en esto, pero definitivamente que sí hay que buscar un mecanismo. En las escuelas más grandes estamos con un plan piloto de cámaras de seguridad. Muchos de los proyectos, o la mayoría de estos proyectos nuevos, están en las partes céntricas de las ciudades que estamos terminando. Todos vienen con un sistema de cámaras de seguridad. Eso es un requisito que estamos exigiendo, y así también vamos a ir colocándole cámaras de seguridad a las diferentes escuelas. Acabamos la semana pasada de dar la orden de proceder para la cerca perimetral del Colegio José Dolores Moscote, un colegio que ha sido muy vandalizado muchas veces y era producto de que la cerca no estaba en buen estado, y bueno, ya dimos la orden de proceder para rehabilitar toda la cerca y toda la marquesina y toda la fachada de enfrente de ese colegio, y así pues nos cuesta hacer esas inversiones producto de que los delincuentes nos vandalizan las escuelas. Pero bueno, es un trabajo que no solamente de Meduca, es la comunidad, y todos tenemos que cooperar para eso. Por supuesto. Viceministro, es fundamental para ese retorno presencial a clases cumplir con ciertas medidas, pero lo más importante es que cada colegio, escuela, esté dotada de agua. ¿Qué adelantos pudiera usted compartir con la audiencia con relación a esa coordinación conjunta que se está haciendo con el IDAM para los efectos de que sí, de que cuando se regrese los chicos a la escuela tengan agua para lavarse las manos y cumplan con esas medidas de prevención contra la COVID-19? Sí, mira, nosotros dividimos, después de hacer un barrido a nivel nacional sobre las condiciones del agua potable en las escuelas, pudimos identificar 3 grandes grupos. Hay un grupo de escuelas que tiene su acceso al agua de manera continua. Hay otro grupo importante que tiene acceso al agua, pero de manera intermitente, y que no tiene o no tenía en su mayoría tanques de reserva o suficiente reserva para garantizar el agua. Y hay otro grupo que definitivamente sufre lo que sufre la comunidad, y es que no tiene agua, ni siquiera acceso a ella. Entonces, hemos identificado a esos 2 últimos grupos 2 planes. Para el primero, tenemos en coordinación con las juntas comunales un proyecto de instalación de tanques de reserva
que hemos identificado la cantidad, según los estudiantes que tiene cada escuela, cuánto es la reserva que debe de tener esa escuela, por lo menos para las 8 horas de clase, si es que el agua le llega en la noche o no le llega durante el día, etcétera, y poder garantizar que los estudiantes tengan agua. Ese es un proyecto que estamos trabajando para que sea a través de las juntas comunales que hagamos, a través de transferencia de recursos, el trabajo, ya que ellos pueden mucho más rápido, según su mecanismo de compra, poder resolver este tema de las escuelas. Y para el que no tiene ni siquiera el acceso al agua, tenemos un programa de cosecha de agua. Hay un plan piloto que estamos haciendo con la FAO, con 45 escuelas en la comarca, en donde estamos ahí haciendo el análisis de cómo va a ser el proyecto. Ya esas 45 escuelas tienen un avance de un 60%, estamos próximos a recibirla, y para poder entonces replicar en las demás escuelas ese proyecto, para que la misma escuela pueda cosechar su agua y reservarla para el uso de el lavado de manos y la limpieza pues de los baños y todo lo demás. Bueno, 4:30 minutos, Edna. Así es, bueno, agradecerle al viceministro Ricardo Sánchez de Infraestructura del Meduca por su tiempo y su amabilidad de compartir con esta audiencia esos avances en cuanto a proyectos 2021 educativos que se están haciendo con esas miras de reconstruir las escuelas y colegios que por el año de pandemia que estaban cerrados, pues correspondía habilitar, no solamente para ese retorno presencial a la escuela o a clases, sino también para ese apoyo que se está brindando en este proceso de vacunación. Un gusto tenerlo aquí y bienvenido siempre, ingeniero. Que esté muy bien. Feliz tarde.